Muchísimas gracias. Primero para consultarle, no vamos por orden jerárquico. La presidenta Dina Boluarte se ha revelado ya las declaraciones que ha brindado el fiscal de la Nación. Ella, dentro de su comentario de defensa por el caso Rolex, ha dicho que, por ejemplo, no tenía conocimiento que los relojes de alta gama que le prestaba su Huayqui, su amigo, el gobernador de Ayacucho, Colima, eran de alta gama. ¿Es creíble esta versión de la presidenta? Yo creo que no es creíble su palabra desde que la justicia empezó a indagar a la presidenta. No hay que olvidarnos que la vez primera, cuando la convocan por la denuncia por la supuesta tesis plagiada, guardó silencio. Posteriormente, cuando es convocada también por la Fiscalía de la Nación por la penosa muerte de gran cantidad de compatriotas en el sur del Perú apenas inició su mandato, aplicó la misma conducta, es decir, guardar silencio. ¿Quiénes guardan silencio cuando son convocados por la justicia? Generalmente los que no tienen la seguridad de responder con la verdad. Y en este caso, desde el inicio de los interrogatorios o preguntas que ha hecho la prensa, la presidenta continuamente ha ido cambiando de versión. Suena muy duro decirlo, pero ha mentido permanentemente la presidenta. ¿Cómo ha sido la actuación del gobierno desde que inició sus funciones? Acá se quiere separar, presidenta Boluarte, con el golpista y corrupto Castillo, pero el origen político, la forma de gobernar usando la mentira permanentemente ha sido desde que ella fue parte del gobierno de Castillo. Y camaleónicamente ella ha ido cambiando de posturas políticas y de versiones. No hay que olvidar que cuando ella estuvo en Suiza, en un foro internacional de promoción de las inversiones, ella fue a atacar a la minería. Y ese es uno de los éxitos, yo lo he repetido, lo he reiterado, de la izquierda en el poder, haber bloqueado las labores de exploración y explotación de la minería legal y haber permitido el descontrol total y el avance de la minería ilegal que ustedes están sufriendo directamente en Patás. Esto es consecuencia de la irresponsabilidad, de la complicidad, de la ineptitud de un gobierno que llegó al poder no para servir a los pobres, como dijeron los izquierdistas en la campaña electoral, sino para saquear en el poder. Primero la caja chica y bueno, ya se marearon de tal forma que terminaron como están en este momento. Y algunos de ellos aún prófugos de la justicia, señor Quesada. Ya la gente se ha olvidado que nada Juan Silva, más, ¿no? ¿Ah? De Juan Silva Villegas. El exministro de Transportes, el secretario del presidente de la República, Pacheco, ¿no? A quien también se le encontraron miles de dólares en su oficina en Palacio. Y acá en medio de la frivolidad de las joyas de la presidenta, pasa a un segundo plano que la presidenta Boluarte ha hecho retiros en efectivo por 1.800.000 soles. Es decir, esto ya no es escándalo, ¿no? Entonces, hay una situación, además, que agrava la crisis, porque el Parlamento la protege políticamente, no la toca. Es más, en medio de este escándalo, que ya no es nacional, sino que es internacional y que afecta la reputación del país en el exterior, se le otorga la confianza al presidente del Consejo de Ministros. Y ni siquiera el Parlamento se preocupa por otros temas, como por ejemplo la fuga del señor Cerrón. ¿Y por qué? O no inhabilita políticamente a Aníbal Torres, que fue cómplice del golpista y corrupto Castillo el 7 de diciembre del golpe de Estado, efímero, pero que significó el rompimiento del orden constitucional. Entonces, estamos ante una situación realmente extrema, ¿no? ¿Se complica el futuro de la presidenta Dina Boluarte por estas contradicciones, estas versiones sobre el caso Rolex, este presunto desbalance patrimonial? ¿Llegará a 2026?
Bueno, acá el Parlamento ha claudicado con su función fiscalizadora hace tiempo. Entonces, la tarea de administrar justicia es de la Fiscalía del Poder Judicial. Y en este momento, el poder del Estado llamado a defender el orden democrático y constitucional es el Poder Judicial. Yo sé que no estamos ante una Fiscalía y a un Poder Judicial ejemplares. Eso es verdad. Pero a diferencia del pasado, por lo menos ha enfrentado con todas las dificultades, con la caviarada, como dice el fuquiaprismo, ha enfrentado la corrupción sin tener en cuenta los colores partidarios o las ideologías. Prueba de ello es que presidentes de distintos sectores, alcaldes, se enfrentan a la justicia. No es como en la época del gobierno aprista, que tenían al señor fiscal de la Nación, Pedro Méndez Jurado, que no se atrevía a tocar a las autoridades apristas, o a Blancanélida Colán, ¿no es cierto?, que durante todo el periodo de la dictadura de Fujimori y Montesinos permitió el saqueo en el país. Claro, esa es la imagen que seguramente extrañan apristas, fujimoristas o fujiapristas, pero esa no es la justicia que requiere el país. Y ante este hecho, por lo menos ahora, el fiscal de la Nación interino Villena y los fiscales están realizando una labor, y confío que el Poder Judicial llegue al fondo de la verdad, ¿no? Ajá. A propósito del fiscal de la Nación, ¿no? Ha quedado clarísima su posición. ¿Cuál cree que debe ser el futuro de Patricia Benavides? Ella ha señalado de que, bueno, no teme ser destituida. ¿Debe ser destituida en la Junta Nacional de Justicia? Bueno, yo creo que ya lo he mencionado en más de una oportunidad. Ajá. El rol que jugó Patricia Benavides para que el golpista y corrupto Castillo respondiera ante la justicia por su delito de romper el orden constitucional, de dar un golpe de Estado, fue fundamental. No hay que olvidar, señor Quesada, la cobardía con la que actuó en ese momento el Parlamento. Por temor a ser disueltos, inclusive aceptó que Torres les dijera, que Aníbal Torres les dijera golpista, porque el Parlamento asumió, y hay que reiterarlo, una postura cobarde. Por el pánico a la disolución, permitieron el avance de Castillo y Aníbal Torres en sus afanes golpistas. Y fue en ese momento que la fiscal Benavides detuvo esa iniciativa golpista. Esto no hay que olvidarlo. Pero lamentablemente lo que hizo con una mano lo ha borrado con la otra. Esa es la realidad. Y son hechos objetivos ya los que se han conocido posteriormente. Entonces, la Junta Nacional de Justicia precisamente está siendo atacada por el Parlamento, porque el Parlamento tiene una alianza política siniestra con el gobierno. No se quieren ir bajo ninguna circunstancia. No se van a ir. Y saben que si cae la presidenta Boluarte, se tienen que anticipar las elecciones generales. Y esta ha sido una postura ciega y fanática del Parlamento con Vladimir Cerrón, Keiko Fujimori, César Acuña, Luna y demás compinches, de proteger tanto a Castillo como a Boluarte, porque no se quieren ir. Primero están sus intereses políticos, personales, y sobre todo, señor Quesada, hay que decirlo, es una vergüenza, pero hay que decirlo, económicos, ¿no? Se acaba de aprobar en la Comisión de Economía el retiro de las ETS. Se aprobó también precisamente el tema de las AFPs. ¿Hay demasiado populismo, usted cree? Sin duda alguna, y además de populismo hay una violación permanente al orden democrático, constitucional y legal. Es evidente que la mayoría en el Parlamento, de la derecha y la izquierda, no quieren las AFPs. Entonces, si no quieren la existencia del sistema previsional privado, ¿por qué no cumplen con el procedimiento de reformar la Constitución? Pero como no tienen los votos para reformar la Constitución, usan este mecanismo del torpedeo con leyes para aprobar retiros, ¿no? Entonces,
ya impúdicamente se viola la Constitución. A nadie le llama la atención la violación permanente del orden democrático y constitucional, y eso es sumamente grave, ¿no? Tan grave que estos incidentes de los congresistas mochasueldos, etcétera, ni siquiera ya preocupan, salvo cuando aparecen denuncias de la prensa, como el caso de congresista de Acción Popular, pero si no, pasarían piola, señor Quesada. De acuerdo, sí, no, estamos de acuerdo porque también estamos observando, bueno, hay una propuesta para que regrese la inmunidad parlamentaria, ¿no? En fin, temas así que ya estaban zanjados, sin embargo, se están volviendo a tocar en estas bancadas, ¿no? Por ejemplo, la Acción Popular que viene siendo cuestionada. Para terminar, estimado presidente del Consejo de Ministros,